Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Bienvenidos a esta nueva reunión de Urantia Colombia. Cada 8 días estudiamos el libro, párrafo por párrafo, se explica, y luego entonces analizamos cada lectura del documento. Hoy vamos a empezar con el documento 7, la relación del Hijo Eterno con el universo. Isabel Reynoso nos va a dar una oración y luego entonces presentará una proyección sobre el documento 7 y luego entonces analizaremos párrafo por párrafo. Bienvenida, Isabel. Gracias, Edilberto. Buenas noches para todos. Vamos a ponernos en armonía, tratar de que nuestro cuerpo se aquiete, nuestra mente también se tranquilice y conectémonos con ese Espíritu de Dios que habita en nuestras mentes para pedirle que sea Él quien haga ese canal hasta nuestro Padre Celestial en el paraíso. Padre eterno, nos entregamos en tus manos, decididos a hacer tu voluntad. Y te pedimos que todas las huestes celestiales que has dispuesto para nuestro desarrollo espiritual, para el avance de nuestra perfección, nos iluminen, nos asistan y nos permitan disfrutar estos momentos de armonía y de compartir como verdaderos hermanos las verdades que nos has entregado en la quinta revelación. Por eso nos entregamos totalmente en tus manos para que se cumpla aquí y ahora y en todos y cada uno de nosotros tu santísima y divina voluntad. Derrama tu amor sobre nuestros corazones, tu misericordia nos envuelva y tu bondad eterna nos asista siempre en este ministerio divino de amor, misericordia, bondad y supremacía. Que así sea hoy y por siempre en cada uno de tus hijos en el gran universo. Amén. Hoy nos corresponde del libro de Urantia, su parte número 1, el universo central y los superuniversos, el documento número 7, que nos habla de la relación del Hijo Eterno con el universo. Recordemos que el libro Urantia no tiene ninguna imagen, las que van ustedes a apreciar solamente son didácticas. Este es el tema preliminar del documento y nos dice: el Hijo original se ocupa constantemente de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre. En su desarrollo progresivo de los fenómenos de los universos evolutivos, sus múltiples grupos de seres vivientes. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, y está hablando un revelador, pero el Hijo paradisiaco indudablemente lo entiende, porque es el Padre que junto al Hijo eligen construir todo este proyecto que ellos han denominado espacio-tiempo, y que consiste en simplemente desde los rincones de todo el gran universo, entregar a las personas más imperfectas libre albedrío y someterse a su libre albedrío mientras ellos van avanzando todo este camino para alcanzar la perfección que ellos anhelan que todos sus hijos en los 7 superuniversos lo puedan lograr, con la intención de que todos entremos algún día al universo central y al paraíso para poder lograr esa perfección en su totalidad. El Hijo es semejante al Padre en cuanto que procura otorgar todo lo... Espérate, aquí se me atravesó una cosita. El Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados de estos. Cuando habla de sus hijos coordinados, está hablando de todos los hijos Micaeles
y todos los hijos del Padre y del Hijo que ministran en todo el gran universo o universo de universos. El Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre en la entrega de sí mismo sin restricciones al Espíritu Infinito, el ejecutivo asociado de los dos. Recordemos que nos dice el libro que el Padre es el pensamiento, el Hijo es la palabra y el Espíritu Infinito es la acción. Como el sustentador de las realidades espirituales. La segunda fuente y centro es el eterno contrapeso de la isla del paraíso, que tan espléndidamente sostiene todas las cosas materiales. Recuerden que el modelo de todo lo material es el paraíso, mientras que el modelo de la personalidad es el Hijo. Así, la primera fuente y centro se revela eternamente en la belleza material de los exquisitos modelos originales de la isla central y en los valores espirituales de la excelsa personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es... Espérenme un momentito. Un poquito. El Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. El mundo espiritual es el ámbito, la conducta personal. ¿Qué pasó? ¿Ya? Hola Isa, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. No sé qué le pasó a esto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Todavía están viendo lo que estoy compartiendo? Pues Sí, ya. claro. El Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del Espíritu. Espérate, que es que se me atravesó aquí en la pantalla algo que no me deja ver. Lo que estoy proyectando y pensé que era que se me había borrado todo. Hoy estamos en el 7.0.4. Ok, el Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. El mundo espiritual es el ámbito, la conducta personal. ¿Qué pasó? Del Hijo y las realidades impersonales de naturaleza espiritual responden siempre a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades espirituales. La voluntad de la criatura personal es relativamente libre y por consiguiente determina las acciones de tales seres volitivos. Por lo tanto, el mundo espiritual del libre albedrío no es siempre verdaderamente representativo del carácter del Hijo Eterno, así como la naturaleza en Urantia no revela verdaderamente la perfección e inmutabilidad del paraíso y la deidad. Es apenas obvio porque nosotros nos encontramos en el borde de la imperfección y debemos avanzar tanto nosotros como personas como nuestro planeta a esos niveles de perfección que el Padre ha determinado. Pero independientemente de lo que pueda caracterizar la libre acción de un hombre o de un ángel, que también está en el proceso evolutivo, el dominio eterno del control universal de la gravedad sobre todas las realidades espirituales que tiene el Hijo sigue siendo absoluto. Esto fue redactado por un consejero divino asignado para formular esta declaración en que se describe al Hijo Eterno paradisiaco. Y hemos leído
la parte preliminar del documento 7. Pues, el Hijo original se ocupa constantemente de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre en su desarrollo progresivo de los fenómenos de los universos evolutivos, con sus múltiples grupos de seres vivientes. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo paradisiaco indudablemente lo entiende. Pues para mí es claro, no sé si hayan preguntas. Él lo entiende perfectamente porque él lo coordinó con su padre y estuvo de acuerdo en la creación de todos sus hijos a imagen y semejanza. Y estuvo también de acuerdo en derramar toda la supremacía de la deidad a criaturas totalmente imperfectas para que alcancen a manifestar esa semejanza de perfección que nos otorgaron al crearnos a su imagen y semejanza. Él sí lo entiende bien. Isabelita, entonces el Hijo original es un sinónimo del Hijo paradisiaco. El Hijo original es el Hijo eterno, Y el Hijo paradisiaco también. también. Es el mismo. Exactamente. Ujú, Son sinónimos, son la misma palabra para la misma personalidad, para la misma entidad. correcto. Así como al Padre lo conocemos como Padre eterno, Padre infinito, el Padre de todas las cosas también. ¿Qué más Ademir iba a decir algo. el Sí, Padre pero celestial? el hijo es el mismo Miguel de Nevaón, el mismo Maestro Jesús, ¿no? No, 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 no. No. No, Es la primera la segunda. fuente y centro. Es la La segunda. segunda fuente y centro. Ah, Algemiro, aquí en Colombia nos enseñaron que la Trinidad paradisíaca está formada por el Padre, el Hijo, y nos dijeron que ese Hijo era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eso es un error que el libro Orante viene a aclararnos. Nos explica que el Padre y el Hijo han creado 700.000 hijos micaeles, que son los hijos creadores. Uno de ellos es nuestro Miguel de Nevadón, quien se encarnó aquí como Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia. es decir, para un mayor entendimiento, el Maestro Jesús vino a dejar las enseñanzas y luego ascendió a otro nivel. El Maestro Jesús aquí, uno con Dios Padre, y siempre de que nació el niño Jesús, Miguel de Nevadón y el niño Jesús fueron una sola persona, pero con esa dualidad de ser ese hijo divino y ese hijo del hombre, pero siempre fueron una sola persona. Y hoy siguen siéndolo, según el libro de Durante dice que ellos siguen siéndolo, pero hay alguna parte del libro de Urantia que menciona un destino final de todos los Jesús que hay en todos los universos locales. Porque todos los hijos creadores deben experimentar el auto-otorgamiento en la carne. Entonces hay un destino final para esos Jesús, como que todos se llaman Jesús también. El Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo. Vuelvo y lo leo. El Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados de estos. El Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre en la entrega de sí mismo sin restricción al Espíritu Infinito, el Ejecutivo asociado de ellos. Isabelita, entonces yo te pregunto acá, los hijos coordinados son los Micaeles y ¿Correcto? los hijos subordinados son ¿cuáles? Está Gabriel de Salvington, que es la brillante estrella matutina. Matutina. Están los Melquisedec, están los Borondander, que gobiernan las constelaciones, están los Lanonander, que gobiernan los sistemas locales y que a veces son príncipes planetarios también. Esos son, entre otros, subordinados, porque recuerde que entre Miguel de Nevadón y la ministra también crean otras personalidades
y las personalidades de espíritu también que crea la ministra sola. Pero en este caso lo que dice es que el hijo da todo de sí mismo para sus hijos y los nietos, porque los hijos subordinados serían los nietos del Hijo Eterno. Venga, entonces Emanuel viene a ser, no está aquí dentro de coordinado ni de subordinados. Porque él no es hijo de Miguel, él es el Por hermano eso. mayor, porque es hijo trinitario de la línea de los Díaz. Entonces, él no está aquí en este parrafito. No, Ni los ancianos de los días, ni los fieles de los no, días, no. no, Digamos digamos del universo local hacia abajo, dentro del universo local, pues. correcto. Bueno, Lo que sucede es que no solamente los Micaeles son creaciones de ellos, porque el Hijo Eterno tiene sus propias creaciones que habitan los 7 círculos, las 7 esferas del círculo del Hijo Eterno allá en la 21 esfera sagrada del paraíso. Entonces ellos tienen otros hijos que muy probablemente en el libro Durante no todos nos los mencionan, si no tienen nada que ver con nuestro camino de ascensión. correcto. Isabel, ¿Lucifer qué era? Un Lanonandek primario, Satanás también, mientras que Caligasti era Lanonandek secundario, igual que Daligasti. Ellos entran en estos subordinados. Sí. Acuérdate que la línea Lanonandek es de los hijos de Miguel de Nevadón, es de los más imperfectos, de los directores más imperfectos, porque si los crearan perfectos, no podrían administrar la imperfección que deben gobernar. No nos podrían entender. ¿Me hago entender? Por esa razón, las rebeliones se dan a ese nivel, por su nivel de imperfección. A ver, sí, una pregunta, Isabelita. ¿En qué documentos se encuentran esos personajes que su merced acaba de mencionar? En el documento 33 creo que están todas las personalidades que están registradas en nuestro superuniverso, desde lo que ellos conocen del paraíso hasta nosotros. Son una gigantesca eh, cantidad de hijos de Dios, Dios solito, Dios con el Hijo, Dios con el Espíritu Infinito, y también nos dicen cada uno de ellos cuál es la función que realizan para este plan de que el Padre ha denominado nuestro plan de evolución. ¿Cómo es que se llama? El plan divino. El plan divino de evolución de los mortales para alcanzar la perfección. Pero Isabel, recordemos también que en el documento 18 también hablan de muchas entidades, de muchas Personalidades, personalidades. sí. Están los fieles de los días, los secretos trinidizados, están los fieles de los días, las uniones de los días, Están ¿sí? los perfección de los días, Las perfecciones de los días, es, eternos de los días, los el eternos de unión de los los días. días y los fieles de los días. Bueno, el Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. El mundo espiritual es el hábito, la conducta personal del Hijo y las realidades impersonales de la naturaleza espiritual responden siempre a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. De él emana toda la energía espiritual, ¿verdad? Porque él sustenta toda la realidad espiritual que hay en todos los 7 superuniversos y en el universo central. Dice que todo ese mundo espiritual es como el hábito de él, el vestido del Hijo Eterno. También en alguna parte nos dice que toda la realidad material que existe es como también el traje del Padre Eterno. ¿Ves? Entonces nos dice que esa conducta de él, hay cosas que no son personales. Hay muchos seres espirituales que no son personales, solamente son espirituales. Y también tienen una naturaleza espiritual, muchas, como le diría yo, toda la energía que emana del Hijo Eterno
expande por el gran universo como una fuerza de gravedad espiritual. Y responde siempre a la voluntad. Cuando una persona elige hacer la voluntad del Padre, realmente atrae esa gravedad espiritual del Hijo que lo envuelve inmediatamente a la persona. Nos dicen que con el solo hecho de desarrollar fe, que es como la unidad mínima de la espiritualidad, ya nosotros atraemos esa energía espiritual que emana del Hijo Eterno. Y porque dicen también que siempre responde a la voluntad y al propósito de la personalidad perfecta del Hijo Absoluto. El Hijo Absoluto solo es el Hijo Eterno, porque recuerden que el Padre depositó en él toda la personalidad absoluta. Y es el modelo del cual se toman las copias, que son todas las personalidades que existen, ya sean de origen del Padre, que serían personalidad divina, o personalidad de espíritu, que hay diferencia entre las dos personalidades. A ver, Isabelita, aquí estuve repitiendo la lectura del documento quinto, donde habla de la personalidad material y de la personalidad espiritual. Pero de la personalidad material, pues no hay una mayor explicación ahí, pero sí de la espiritualidad, de la personalidad espiritual, que tiene mucha profundidad, que tiene muchísimas cosas. Es decir, que es el plano de la evolución en términos así como sencillos para poderlas comprender la evolución de cada uno de los seres a esa espiritualidad tan avanzada. La personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia hasta un máximo de conciencia de Dios. Pero la dote mental por sí sola no es personalidad, ni tampoco el espíritu ni la energía física. La personalidad es la cualidad y valor en la realidad cósmica, exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. La personalidad no es tampoco un logro progresivo. La personalidad puede ser materia o espíritu. Esto es, mire, la, la personalidad puede ser materia o espíritu, Material. material o espiritual. Esto era lo que yo, porque aquí dice material o espiritual, pero o hay personalidad o no hay personalidad. Lo que es distinto de personal no alcanza nunca el nivel de lo personal, excepto por la acción directa del Padre del Paraíso. Entonces aquí fue donde tuve que acudir a otra fuente de información del maestro Gerardo Smerli, cuando él nos hablaba de que la personalidad era era un archivo donde se almacenaban conceptos, donde se almacenaba una cantidad de, digamos, todos los aprendizajes de la vida cotidiana, donde nos ha correspondido el aprendizaje, pero que ese archivo de personalidad se diluía en cuando uno desencarna, es decir, cuando trasciende. Entonces ese archivo de personalidad se disuelve, pero el aprendizaje, las experiencias, lo aprendido queda en la conciencia, y eso se eleva a lo que es lo espiritual, que eso se eleva directamente a lo espiritual, porque según él, la conciencia, el archivo de la conciencia es incontaminable, es eterno,
pero en cada una de las vidas que tenemos vamos almacenando las grandes verdades, vamos descubriendo las verdades y vamos superando todas las anticualidades, los egos y todo lo que nos corresponde eliminar para tener una conciencia, una conciencia muy abierta y muy elevada. Y entonces yo la comparé, esas enseñanzas del maestro Gerardo vinieron a mi mente inmediatamente cuando leí esta parte que me detuve harto pensando en esto y lo pude comprender, pero a través de esa fuente, ¿no? Pero sí dice ahí eh, la personalidad material o espiritual. Pero entonces aquí en lo material no hace mayor énfasis, pero sí en lo espiritual es mucho más profundo el análisis que puede uno hacer. Listo, eso era lo que quería compartir. Bueno, yo con todo respeto, Argemiro, te digo que yo soy totalmente ignorante en el tema de las enseñanzas de Gerardo Smerling, pero con lo que te escucho hablar y comparar, hay grandes diferencias entre lo que él enseñó y lo que nos enseña el libro de Urantia. Porque si bien es cierto, en el momento en que nosotros morimos o desencarnamos, el alma se va con tu identidad y tu memoria bajo la protección del serafín. Sí, es decir, lo que yo he descubierto es que, pues para mí, en esencia es La la misma misma. información con la diferencia de que el lenguaje es completamente distinto y los conceptos también completamente distintos, pero en esencia él nos hablaba de el despertar de la conciencia, que era el archivo eterno que uno tenía, y aquí, pues lógicamente es el alma, ¿no? Es el alma. Yo creo que es una cuestión de puramente conceptuales, de cuestiones de conceptos, pero La en interpretación, es la esencia yo he interpretación de descubierto que Gerardo, es, con todo respeto y admiración. Pero la personalidad para nosotros es lo más divino que poseemos, es la semejanza que tenemos con nuestro Padre Celestial. En ella es que se unifica, o sea, se forma un cuerpo material al que dotan de mente y posteriormente de espíritu cuando esa criatura hace su primera elección moral. Y cuando morimos, los factores de la personalidad son protegidos por los arcángeles, no se disuelve en ninguna parte. Y cuando esa criatura es despertada para la resurrección, vuelven y ensamblan completamente esos factores de la personalidad, le asignan un cuerpo ya morontial y su mente, obviamente, que ya no es esa mente mecánica que tenemos aquí, sino que se ha elevado una mente suprema que es nuestra alma. ¿Ves? Entonces, sí hay grandes diferencias en los claro, conceptos. indudablemente que para el conocimiento que ustedes tienen del libro de Urantia, pues lógicamente que no, ahí hay un- una distancia muy grande, pero sí él nos hablaba acerca es decir, él nos hablaba acerca de que todas las anticualidades, los ecos y todo eso, eso lo disolvía, se quedaba en la materia. Por eso hablaba de un archivo, del archivo de la personalidad, pero entonces al encontrar yo esto acá material, entonces llevé a mi memoria esa parte y dice, no, pues ahí lo que tal vez él nos quiso, lo que él nos enseñó era eso, de que ahí se disolvía, digamos, toda esa parte negativa, esas Eh, cosas se disuelven. Algemiro, hago una Sí, pregunta. Varias personas que estudiaron en Gerardo Merlin, que han llegado a cortar fuente, han dicho que allí les enseñan que la personalidad es como sinónimo del ego y que deben destruirlo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que es una parte de la enseñanza de Gerardo. pues es decir, lo que yo le capté a él era que todos esos egos, es decir, el odio, la rabia, es decir, para ser más explícito, todas esas anticualidades humanas que no nos dejan
desarrollar nuestra espiritualidad porque tenemos ahí dentro de cada uno de nosotros, eh, tenemos esos, digamos, esos velos, pues obligatoriamente tienen que disolverse. Pero son para Porque ustedes en las enseñanzas. esos velos se tienen que disolver para la purificación realmente de lo que, de la esencia espiritual, para el avance y desarrollo espiritual, obligatoriamente necesita disolver esos velos, ya sea conscientemente en el trabajo que se hace en el diario vivir, disolver absolutamente todo eso para generar una pureza de pensamiento, palabra y acción, que es lo que nos había enseñado, que también lo verifiqué con las enseñanzas del Buda. Y también lo verifiqué en la ciencia de la espiritualidad del maestro San Rajinder Singh Ji Maharaj. Pero, Algemiro, También una pregunta que te hice y que no has respondido. Para Gerardo Smerling, ¿la personalidad es sinónimo de esos egos? la personalidad sí, porque en la personalidad él nos hablaba de 7 memorias. Nos hablaba de la memoria de la personalidad, nos hablaba Bueno, de pon la, atención. de la Vas memoria a esperar un psicológica. poco más, leer el libro de Urantia y comprender un poco más sobre la personalidad de la que habla el libro de Urantia, porque yo he tenido que hacerle mucha claridad a muchos estudiantes de Gerardo Smerling al respecto. Si quieres y con todo respeto te invito el próximo martes a nuestra conferencia en Urantia temática, el martes a las 6:30, donde vamos a hablar de la personalidad de nosotros basados en los conceptos del libro de Urantia, y de pronto allí te podemos aportar un poco más de información para que logres aclarar también los conceptos que trae el de Gerardo. No es muy recomendable, o sea, voy a decir lo que nos ha pasado con muchas personas. Muchos pastores de iglesias, de diferentes iglesias, e incluso sacerdotes, cuando llegan a Urantia quieren meter Urantia dentro de la Biblia. No cabe. Más bien leer el libro Urantia te ayuda a entender mucho más la Biblia y cualquier libro sagrado. Lo mismo te Ay, recomiendo sí, de no eso intentar meter de pronto Urantia dentro de las enseñanzas de Gerardo y del Buda, porque no caben. Más bien te ayuda. Cuando ya hayas leído el libro Urantia y hayas comprendido un poco más, te va a ayudar a entender todos esos talleres previos que tuviste que vivir y experimentar. Sería eh, para dejarlo hasta ahí. Y sí, cuando se sí, refiere aquí a la personalidad, puede ser material o espiritual, se está refiriendo a nosotros como materiales aquí. Tenemos una personalidad divina. Es la única explicación que yo tendría. Lástima que no estuviese, por ejemplo, Andrés, que casi siempre nos traduce del inglés. O si alguien de los presentes puede tomar esto del inglés, del libro que está en inglés y traducirnos para ver si está exacto o si hubo alguna variación en la traducción. O lo dejamos pendiente para dentro de 8 días, ese pedacito. Pero sí. gracias por traerlo al tema, porque de verdad me deja ahí como medio confundida, porque yo sé que la energía puede ser material, mental o espiritual, pero sabía que la personalidad no es energía, es la esencia divina del Padre Celestial, del Padre Eterno. Sí, lo que es la Pero personalidad vamos a es, mirar esa personalidad dentro de 8 días eh, eh, en esa conferencia correcto, temática que te invito. correcto. Esa personalidad espiritual, esa no tiene ningún tipo de discusión, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. En la parte material, pues hay muchas fuentes y hay muchos conceptos que sí, lo que dice Isabelita es cierto. Este libro le sirve a uno para clarificar un poco de, de información de otras fuentes. Correcto. Seguimos. Ok. Bueno, te agradecemos mucho, Argemiro. Vamos a continuar con el tema que teníamos para hoy, por favor. El circuito de la gravedad espiritual. Todo lo enseñado sobre la inmanencia de Dios, su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia
Es igualmente cierto del Hijo en los dominios espirituales. La universal y pura gravedad del Espíritu de toda la creación, este circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente de vuelta a la persona de la segunda fuente y centro en el paraíso. Él preside el control y el funcionamiento de ese dominio espiritual, inequívoco y eterno, de todos los verdaderos valores espirituales. De este modo, el Hijo Eterno ejerce absoluta soberanía espiritual. Él, literalmente, sostiene todas las realidades espirituales y todos los valores espiritualizados, por así decirlo, en la palma de su mano. El control de la gravedad espiritual universal es soberanía espiritual universal. Bueno, ahí nos sigue ratificando que de él emana la energía espiritual y esa inmanencia significa que se extiende por todo el espacio y penetra de alguna manera en esas seres que desarrollan un ápice de espiritualidad, llenándolos de esa energía. Por ejemplo, cuando una persona tiene cero fe, aunque está envuelto en esa energía espiritual, porque esa es la inmanencia de él, no puede como beber de ese mar de espiritualidad. No sé si me hice entender. Necesitamos con nuestro libre albedrío elegir como un imán que atrae hacia sí esa inmanencia de espiritualidad que sostiene el Hijo Eterno o que entrega el Hijo Eterno a todos nosotros. Y además, Él genera gravedad espiritual y todos los que tenemos un ápice de espiritualidad somos atraídos hacia el paraíso por su gravedad del Hijo Eterno. Esta frase es supremamente el control de la gravedad espiritual universal, es soberanía espiritual universal. Imagínense. Es Él es el decir, soberano en todo el mundo espiritual, así como el Padre es soberano en toda la personalidad y el Espíritu Infinito lo es en todo el campo mental. Ejerce esa soberanía. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la energía espiritual no disminuye en la transmisión. La gravedad espiritual no sufre nunca retrasos temporales ni disminuciones de espacio. No decrece de acuerdo con el cuadrado de la distancia de su transmisión. No se retrasan los circuitos de poder espiritual pura por la masa de la creación material. Y esta trascendencia del tiempo y del espacio por las energías del espíritu puro es inherente a la absolutez del Hijo. No es debida a la interposición de las fuerzas de antigravedad de la tercera fuente y centro. Lo que nos está diciendo es que no importa a dónde llegue esa inmanencia de la energía espiritual, siempre será igual, completa. No se disminuye en la distancia y en el tiempo, porque al contrario, lo trasciende. El único ser que genera fuerza de antigravedad es la tercera fuente y centro, porque él es hacedor de todo lo que hay en el cosmos, a través de todas sus diferentes entidades, ¿no? Pero entonces aquí me racionalizo yo, es que para poder él crear los 7 superuniversos tenía que tener antigravedad, porque si no, no salimos del paraíso. No hay Claro. creación. Pero el que tiene la antigravedad es el espíritu infinito, la Sí, el tercera fuente y creador, centro. Ujú, correcto. correcto. Ok, por eso es que tiene antigravedad, si no, no hubiésemos podido tener creación de 7 superuniversos. Ujú, Ok. así es. No habían podido crearse todos estos mundos del tiempo y del espacio.
pero mira que la energía del Hijo Eterno lo trasciende y la antigravedad del Espíritu Infinito no lo afecta para nada. Digamos que en esas escalas tan altas de espiritualidad, esos conceptos acerca de que esos seres se materializan en cualquier momento y se desmaterializan, es porque lógicamente tienen la gravedad espiritual. Dice que no sufre nunca retrasos temporales ni disminución del espacio. Por ejemplo, el Maestro Jesús en la Biblia hay algunos pasajes, ahí en los evangelios, cuando él estaba en su vida pública, que lo pretendían atrapar, pero él desaparecía en un momento. No- Desaparecía de la presencia de los mismos apóstoles y desaparecía de la presencia de todas las personas que lo rodeaban. Y decían, pero bueno, ¿qué se hizo el Maestro Jesús? Pues lógico, tenía esa capacidad de desmaterializarse y materializarse en cualquier... En en Urantia cual- nos dicen que el Maestro Jesús nunca utilizó esos poderes. Él vivió aquí en la tierra como un simple mortal, como lo hacemos nosotros. Después del bautismo, él ya tomó conciencia que era Miguel de Nevadón y tenía que controlar sus pensamientos, sentimientos y acciones, porque en fracción de segundo las huestes celestiales podrían hacer lo que él anhelara que sucediera. Así como Sí, anheló poder ayudar a su mamá en las bodas de Canaán, y sin darse él mismo cuenta, ese anhelo de poder complacer a su mamá hizo que ese mismo sentimiento en el Padre Eterno se manifestara y los ángeles en cuestión de segundos hicieron el vino, pero no fue por voluntad o por elección de él. Es diferente, por ejemplo, el día de la repartición de los panes y los peces, porque él quería que todos sus hijos que llevan mucho tiempo siguiéndolo, escuchándolo y todo esto, no fueran a padecer hambre. Entonces ahí no sé si realmente él quiso hacer ese milagro, simplemente se dio, salió de su propia naturaleza. Pero él toma decisiones muy serias de no utilizar los superpoderes que en ese momento tomó conciencia que tenía como soberano absoluto de Nevadón. Entonces, yo te lo digo, Gemiro, porque hay muchas cosas en la Biblia que no son tan acertadas y ofrezco disculpas a cualquier persona que estas palabras le puedan ofender, pero cuando uno lee el libro de Urantia y ha leído la Biblia, es tan satisfactorio ver como engrandecidas esas verdades, como más claras para que puedan ser mejor apreciadas. Las realidades del espíritu responden al poder de atracción del centro de gravedad espiritual en conformidad con su valor cualitativo, su grado actual de naturaleza espiritual. La sustancia espiritual, calidad, responde a la gravedad del espíritu como la energía organizada de la materia física. Cantidad responde a la gravedad física. Los valores espirituales y las fuerzas espirituales son reales. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación. La materia es el cuerpo físico intangible. Como podemos ver, en el mundo espiritual no se cuentan las cosas, se mide por su calidad, son cualificables, mientras que en el mundo material o físico sí se mide por las cantidades. Esa es la gran diferencia. Por eso, cada vez que nosotros podemos tener pensamientos de valor moral, son supremos, tienen cualidad de valor espiritual. No muchos pensamientos que tenemos que no tienen valor supremo, no tienen ningún valor. Se pueden contar todos esos pensamientos. Y hay muchas personas que dedican a tener muchas ideas, pero muy pocas
adquieren ideales y los ideales tienen valor supremo. A ver, Isabelita, aquí tengo una pequeña duda. Dice, desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación. Bueno, la materia es el cuerpo físico, intangible, pero tangible porque lo vemos, pero aquí dice intangible. ¿A qué se refiere ahí esa partecita? Porque la materia es el cuerpo físico, digamos, tangible, lo que podemos palpar por nuestros cinco sentidos y lo que podemos manipular, lo que podemos, es decir, el mundo material, ¿no? Pero al decir aquí esta palabra intangible, la materia es el cuerpo físico intangible, intangible. Ahí quedé un poquito desubicado. Yo trataba de leerlo desde el punto donde dice, desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación. La materia es el cuerpo físico intangible. Pero no me dice mucho. Pero yo pienso que hay que verlo un poco más amplio, no sé, porque si lo vemos, no lo veamos como aquí a nuestro lado donde hay espacio-tiempo. Yo lo llevo más hacia la creación porque es que dentro de la materia tenemos los absolutos y las potencialidades que también pertenecen a la materia y a parte del Dios universal o de la creación. Entonces yo lo llevo un poquito más allá. Hacen es como una alegoría, solo mirando desde sin la creación, sin los 7 superuniversos, desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación y la materia es el cuerpo físico intangible, porque es que hay cuerpos físicos que nosotros en los 7 superuniversos, por espacio-tiempo, ya los vemos tangibles, pero también sabemos que hay absolutos que es esa bodega que es no cualificada, o no recuerdo bien la palabra, Isabelita, pero eso también hace parte. Yo estaba tratando de llevarlo más allá, pero no le encuentro lógica, Consuelita. Nos toca dentro de 8 días entrar en el documento 7, la sección 1, el párrafo 4. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.